vamos a ver uno de los procesos de estabilización de la placa de ateroma. Y en el video anterior vimos que placa de ateroma va a ser una acumulación de lípidos entre la capa de la íntima, que es esta, y la capa de la media. Entonces, aquí tenemos la arteria y ya sabemos que la pared de la arteria, esto es la pared de la arteria, tiene tres capas. La primera capa, que es esto que está en morado, es la íntima, y esta es donde contenemos las células endoteliales. Las células endoteliales. O sea, esto que es lo morado, que es la íntima, es el endotelio. Aquí lo que está en verde es la colágena subendotelial. Y aquí, esto que está en negro, todo esto, es la segunda capa de la pared, que es la capa de la media. Y aquí en la capa de la media contenemos células de músculo liso, que son estas células en naranja, células de músculo liso. Y la última capa es esta otra morada, que es la adventicia. Entonces, las capas de la pared de la arteria son tres. Tenemos la íntima, que es lo morado, luego la media, que es lo negro, y luego la adventicia, que es lo morado. Entre la íntima y la media tenemos lo verde, que es la colágena. Y la media está compuesta de estas células naranjas, que son las células de músculo liso. Entonces, esto ya vemos que es una placa de ateroma, son depósitos de lípidos rodeados por una capa fibromuscular, o sea, rodeados por células de músculo liso. Y ya en el video anterior vimos que así definimos una placa de ateroma, ya también vimos cómo se forma la placa de ateroma. Estabilización de la placa de ateroma va a ser prevenir, o son los cambios. Son los cambios que sufre la placa de ateroma, cambios de la placa de ateroma, que previene o hace que sea más difícil, que se rompa la placa de ateroma, o que si se rompe, o sea, una cosa es que sea más difícil que se rompa, y la otra es que si se rompe, no se dañe el endotelio, Entonces, esto ya lo vimos en el video anterior, cómo se daña el endotelio. Ahorita nada más va a ser como un repaso. Dijimos, si se rompe la placa de ateroma, esa es la placa de ateroma. Si se llega a romper la placa de ateroma, así. Vean cómo si se rompe, aquí se rompió, se dañó el endotelio, y también tenemos la colágena que está expuesta a la sangre de aquí. O sea, aquí vean cómo tenemos colágena, y la sangre que está pasando por aquí va a entrar en contacto. Esta que es la sangre, que va así, puede entrar en contacto así con la colágena de aquí. Entonces, si se rompe la placa, vamos a ponerlo. Si tenemos ruptura de la placa, si tenemos ruptura de la placa, vamos a tener exposición de la colágena subendotelial. Y como ya vimos en la sección de hematología, si tenemos exposición de la colágena subendotelial, se van a empezar a adherir plaquetas. Entonces aquí se van a empezar a adherir plaquetas, viene la agregación plaquetaria, y vean cómo eso está formando un trombo. Y ese trombo, vean cómo ocluye la luz de la arteria. Entonces finalmente vamos a tener la formación de un trombo. Y este es el infarto. O sea, el trombo estaba obstruyendo el flujo de sangre al órgano que está por acá, y entonces tenemos un infarto. Un infarto es la formación de un trombo en respuesta a que se rompió la placa de ateroma, porque esto daña la colágena subendotelial, se expone la colágena subendotelial, y entonces tenemos la formación de un trombo por la hemostasia primaria y secundaria. Esto fue lo que vimos en el video anterior. Ahorita vamos a ver un proceso de estabilización, que es la adhesión, o digamos la agregación de células de músculo liso. Entonces aquí tenemos dos placas. Esta, aquí tiene los depósitos de lípidos y tiene poquitas células de músculo liso que se encuentran entre la íntima, que es lo morado, y la media, que es lo negro. Esta otra placa tiene mucho más células de músculo liso, que se encuentra entre la capa de la íntima, que es lo morado, y la capa de la media, que es todo esto. Entonces, si tenemos, aquí están dos placas. Esta es una placa que tiene poquitas células de músculo liso entre la íntima y la media. Esta tiene mucho más. ¿Cuál placa es más fácil que si se rompa daña el endotelio? Entonces, si esta placa se rompe, es fácil que se rompa y que dañe aquí el endotelio. O sea, que la ruptura involucre el endotelio, y esto expone la colágena subendotelial. O sea, aquí entraría la sangre, y ven cómo la sangre puede aquí tocar a la colágena subendotelial, o sea, está expuesta la colágena subendotelial. Aquí podemos tener, si tenemos ruptura, la ruptura puede venir nada más involucrar esta parte. Entonces, si se rompe, aquí no hubo daño al endotelio. O
es más difícil que se llegue a romper, pues porque aquí se rompe y está más lejos del endotelio porque tenemos más células de músculo liso. Entonces, esta placa es más difícil que si se llega a romper, dañe el endotelio. Entonces, voy a ponerlo aquí. La placa que tiene más músculo liso, entonces, mientras más células de músculo liso, mientras más células de músculo liso haya entre la íntima y la capa de la media, esto hace más estable a la placa. Estable es que es más difícil que si se rompe la placa, se dañe el endotelio y se exponga la colágena. Esto hace más estable a la placa. Entonces, aquí vamos otra vez, tenemos poquitas células de músculo liso. Si aquí se llega a romper la placa, probablemente también dañe al endotelio y entonces se expone la colágena. Aquí, como tenemos varias células de músculo liso entre la íntima y la media, si se llega a romper así la placa, pues es más difícil que se llegue a dañar el endotelio. Y de todos modos, si se daña el endotelio, aquí se daña el endotelio, entonces sí se puede formar el trombo porque se expone la colágena. Pero es más difícil que esta placa, si se rompe, se daña el endotelio, aquí si se rompe esta placa. Entonces, ¿qué placa es más estable? Esta placa es más estable. Esta placa es más estable que esta placa. Entonces, estabilización, ya dijimos, son los cambios de la placa de ateroma que hace que sea más difícil que se rompa la placa de ateroma. O que si se rompe la placa de ateroma, no se dañe el endotelio. Porque si se daña el endotelio, se expone la colágena y viene la formación de un trombo. Entonces, así definimos estabilización, este enunciado de aquí. Y entonces, ¿cuál está más estable? Los depósitos de lípidos que están más alejados de la íntima es la que está más estable. Aquí los depósitos de lípidos, que son esto de aquí, está más alejado de la capa de la íntima. Aquí los depósitos de lípidos están mucho más cerca de la íntima. Aquí están así de distancia. Aquí tenemos esta distancia entre los lípidos y la íntima. Y aquí tenemos esta distancia entre los lípidos y la íntima. Porque tenemos células de músculo liso entre la íntima y los depósitos. Tenemos más células de músculo liso aquí. Entonces es más difícil que si esta se rompe, se dañe el endotelio. Si esta placa se puede romper, pero si se rompe, no va a dañar al endotelio. O es más difícil que lo dañe porque la placa está más lejos o los depósitos están más lejos de la íntima. Entonces esta placa está más estable. Y ese es uno de los procesos de estabilización de la placa de ateroma. Más adhesión o más agregación de células de músculo liso entre la íntima y aquí la capa de la media entre la íntima y los depósitos de lípidos. Mientras más células de músculo liso tengamos aquí, más estable va a ser la placa. O sea, va a ser más difícil que si se llega a romper la placa, se dañe el endotelio y entonces termine la explosión de la colágena con la formación de un trombo. En el siguiente video vamos a ver la estabilización de la placa, cuando esto hace que sea más difícil que se rompa la placa. Esa fue una estabilización de la placa que hace que si se llega a romper, sea más difícil que dañe el endotelio. En el siguiente video vamos a ver qué es lo que previene que se rompa la placa de ateroma. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.